Hola, buen día. Como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que con buena pretensión denominamos En el Blanco por aquello de tratar de hacer un revisionismo sobre las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional e internacional, con el objetivo de advertirte el impacto que éstas van a tener en tu vida cotidiana, en tu situación como consumidor, como trabajador, como contribuyente, como ciudadano. Porque más de una vez cuando se presentan en público esta clase de decisiones se suelen presentar edulcoradas, las malas partes no te las cuenta nadie, digamos, nadie quiere llevar malas noticias. En esta oportunidad estamos abriendo el ciclo formalmente, el ciclo del nuevo año, luego de un verano que ha resultado movido y que ha confirmado algunas de las cosas que te veníamos advirtiendo largamente en los últimos años. El programa ingresa en su séptima temporada. Desde hace unas 5 o 6 te veníamos advirtiendo que la cantidad de basura que se estaba tirando debajo de la alfombra en la Argentina obligaba o marcaba el terreno para que determinadas cosas sucedieran. Vos podés decir que defendés los intereses soberanos y la soberanía nacional, pero si dejás el Banco Central sin $1, dejás al que sigue muy condicionado. Vos podés decir que defendés el interés argentino, pero si volvés a caer después de muchos años de esfuerzos en la dependencia energética, estás en problemas. Y entonces, porque empezás a tener cada vez mayores condicionalidades para el desarrollo. Esto fue lo que sucedió y un poco le ha marcado la cancha al nuevo gobierno, que se debate entre lo que quiere o lo que tenía pensado hacer y la herencia con la que se encuentra, más allá de que todo el mundo sabía cuál era esa herencia. Por lo menos desde lo económico, desde lo cultural y lo político habrá que debatirlo de otro lugar, pero desde lo económico la cancha estaba marcada desde hace rato. En este sentido, vale la pena ponernos en situación. Si tenemos, señor director, vamos a ver el primer gráfico para saber de dónde partimos, ¿no es cierto? Esta es la situación de la que partimos en la economía argentina. A ver si lo tenemos. Mirá acá. Si vos tomás este punto o este punto, tomemos este, ¿sí? Es septiembre de 2011. La economía argentina hace 4 años que está estancada. Más allá de lo que te digan en el relato y más allá de los vaivenes de esto que tiene que ver con decisiones políticas coyunturales que en algún caso sirvieron para generar reactivaciones temporales o coyunturales, pero que no eran sustentables porque no se atacaban los problemas reales de la economía argentina. Esta es la situación en la que estamos hoy. Lo que queremos saber es qué te podemos advertir sobre lo que viene. Y en este sentido la tarea va a recaer sobre Eric Ritondale, que es economista de la consultora Econviews, donde básicamente vamos a empezar analizando, Eric, si aceptás el desafío, ¿no? Esta cosa de cuánto hay de condicionamiento por la herencia en las decisiones que ha ido tomando la administración Macri en estos primeros meses de gobierno y cuánto hay de posibles errores de diagnóstico. Y en todo caso, ¿cuál es el libro de juego que pueden tener para tratar de torcer el rumbo de las cosas? Habida cuenta que, supongo, todos esperamos una economía que dé más oportunidades de trabajo a la gente. ¿Esa puede ser la propuesta para hoy? ¿Nos vas a explicar esto? Sí. Buen día, ante todo. Acompáñanos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, Eric, bienvenido.
Gracias, Javier. Pequeño desafío. A ver. Sí. Lo primero es explicarle al televidente por qué después de una gran devaluación como la que hubo, o un sinceramiento cambiario, como prefiero denominarlo yo, tuvimos en esta semana, o en realidad en las últimas semanas, una nueva corrida contra el peso. ¿Te animas a explicar por qué? Sí. Es difícil en general devaluaciones de este tipo, si bien ya estaba un poco anticipada, descontada, había un montón de precios que ya incorporaban un tipo de cambio mayor al que en ese momento era el tipo de cambio oficial. De cualquier manera, es muy difícil devaluaciones o saltos de este tipo que no haya algún tipo de sobrereacción sobre el tipo de cambio o sobre las tasas de interés. Lo tuvimos en su momento en 2014 y este momento lo que se está viendo la última semana es eso. Lo que sucedió también es que parte de la demanda de importaciones no se estaba manifestando. Vos me estás refiriéndote a enero, cuando hubo otra de 6 a 8, digamos. Hubo otra devaluación, sí. ¿Pero por qué sobrereacción? No entendí el concepto de sobrereacción. En algún momento tenés que tener algún tipo de sobrereacción. En aquel momento las tasas de interés, por ejemplo, se duplicaron y se sostenieron en niveles dobles al que venía en la economía antes. Y en este caso... Que venía con tasas negativas muy fuertes. Exacto, las tasas eran muy negativas. La LEVAC estaba en, si mal no recuerdo, 16, y después quedó en 29, y se sostuvo esa tasa casi doble durante todo el año 2014 e incluso 2015. En este caso, la LEVAC estaba en 30, subió 38 la semana anterior, y a las 2-3 semanas posteriores estaba de nuevo en 30. Entonces, de nuevo parecía una especie de milagro, porque el tipo de cambio había saltado a inicialmente 13, después 14, 15, la LEVAC había vuelto rápidamente al nivel anterior y no había pasado absolutamente nada. Entonces, es normal que en algún momento veamos este tipo de movimientos. ¿Es normal o tiene que ver con cierto grado de impericia? Te pregunto porque precisamente la discusión que afloró en el equipo económico oficial y además que quedó a la vista en estas horas por un debate público entre economistas. Salió Javier González Fraga a decir que el problema era que Sturzenegger era demasiado ortodoxo y le había faltado pulso para enfrentar al mercado. Le contestaron desde la cercanía de Frigeri a decir que el problema es que fue muy gradualista el enfoque que le está dando para el combate al déficit fiscal. El Ministerio de Economía es demasiado gradualista y es como decirle, inclusive tuvo una imagen muy fuerte, que es como decirle a un paciente oncológico, bueno, espere 4 años que le vamos a curar eso en 4 años. Fue muy fuerte. Sí, sí, eso es un poco también hablando antes de cuando vos mencionabas la herencia, las condiciones iniciales de un gobierno siempre son muy importantes. Primero anunciarlas, decirlas, buena o mala. De lo malo creo que podemos hablar después, más tarde. Ahora hablemos de lo bueno. Una de las cosas buenas es el bajo nivel de endeudamiento, en particular en moneda extranjera. Quizás la única buena de lo que es el punto de partida de hoy. Y creo que también la discusión pasa por ese lado del gobierno. ¿Cuánto usar ese activo que hoy tiene Argentina para ser cuanto más o menos gradual en cuanto a la corrección del desequilibrio fiscal que hay? ¿Cuánto vamos a usar de deuda o no para hacer el ajuste fiscal más suave en el tiempo? Si vamos a tardar 1 año, 4 años y para eso vamos a usar deuda. Creo que también esa está la discusión ahí, un poco del equipo económico. Pero yendo al punto que decía sobre si Sturzenegger se pasó con la baja de tasas o no, hay un gráfico que ustedes no sé si ustedes, pero acaban de hacer que precisamente compara, a ver si lo tenemos, no, este es el tipo de cambio de Argentina. Manténelo, señor director, porque en realidad lo que estamos viendo es cuál es la ganancia de competitividad de la devaluación, de la última devaluación. Lo que no sé si considera, bueno, sí, tipo de cambio real, con lo cual considera además los cambios impositivos que mejoraron el tipo de cambio. Hay gente que se ha llevado, que le ha mejorado muchísimo Sí, sobre todo los exportadores de granos. No tanto la soja. No tanto la soja porque bajó de 35 a 30, pero al resto le eliminaron las retenciones, con lo cual le dieron, además del beneficio de la devaluación,
le Sí. dieron otro beneficio que es devolverle hasta el 20%, con Sí. el caso del maíz, creo que era el 20%, ¿no? Pero tenemos otra que compara el tipo de cambio, que compara la situación con la letra, lo que vos mencionabas, la tasa de interés que convalida el Banco Central. Explícanos qué están mostrando las dos variables acá. Tenemos una línea azul, que es lo que está mostrando, y qué está mostrando la línea roja. Creo que la última corrección, digamos, me parece que justamente me preguntaba si se habían equivocado o no fue falta de pericia. Creo que hubo exceso de confianza en las primeras semanas, en tanto en cuanto a las primeras transacciones cambiarias sin intervención, con flotación libre del tipo de cambio, se hacían en torno a 13, después 14. Quizá hubo un exceso de confianza. El mercado también, hay que decirlo, ayudó un poco a que bajen las tasas de interés, porque digamos el Banco Central hoy no prefija la tasa de interés, la hace el mercado. El mercado ofrece en las subastas de LEVA que el Banco Central decide qué tasa convalida o no. Un poco también fue el mercado, digamos, el que permitió esa baja en las tasas de interés, en tanto en cuanto el Banco Central pudo empezar a bajar las tasas. Me parece que lo que después se dio cuenta el mercado, ahí también es cierto, juega la estacionalidad de fin de año, hay exceso de dinero en diciembre, en enero cambia, se da todo esto junto. Pero digamos, también lo que sucedió después, y se ve en ese gráfico, es que la tasa de LEVA quedó muy desarbitrada respecto a la expectativa de evaluación esperada, lo que mostraban los futuros. Entonces hacía mucho más atractivo irse hacia el dólar o hacia el tipo de cambio. Y si tuvieras que jugarte en este, yo sé que es prematuro tal vez para hacerlo, pero la tasa más o menos que convalidó a 35 días o a 60 días suponen tipos de cambio que están arriba de 16.50 para el comienzo, justo los días en que se supone que tiene que entrar la cosecha, Sí. la nueva cosecha, los dólares de la nueva cosecha. ¿Crees que este bálsamo o este incentivo realmente va a terminar de calmar al mercado cambiario o crees Yo que puede haber espero- algún remesón más? No, seguramente vamos a ver que va a ser una pelea diaria, pero yo la verdad que espero para el tipo de cambio para el próximo mes por debajo de eso. O sea, creo que si hoy me preguntás a 16 el tipo de cambio y 30 anual a un mes, O sea, 2 si y hoy pico, tu yo te disyuntiva digo será, tasa. tenés Yo hago tasa. plazo fijo o tenés, lo que pasa es que el banco te está pagando Yo voy 28, largo no te en paga. tasa. Bueno, sí, eso es verdad, ¿no? Siempre Pero está decís- complicado el minorista ahí, pero digamos, yo haría tasa. Harías Hoy yo tasa. sí voy largo, sí. ¿Y por qué decís que puede haber nuevos remesones? Porque, digamos, me parece que el mercado está corrigiendo. Hoy incluso se ven que están cambiando las paridades de los futuros, están desarmando posiciones. También es cierto que hay muchos exportadores que ahora con este nuevo cambio se ven más incentivados, no decir forzados, a liquidar más. También es cierto, ha habido quizá en los medios excesivo castigo sobre los exportadores agrícolas diciéndole que especularon en exceso. La verdad es que están liquidando mucho más que lo que liquidaron en enero. Tal vez no era lo que habían hablado con el gobierno de todo lo que iban a liquidar, pero la liquidación agrícola de cualquier manera está alta. También es cierto, los precios Es son la más alta bajos. creo que de los últimos Claro, o sea, 8 o 10 años. Exacto, una cosa los así. precios también hay que tener en cuenta que están más bajos, pero digamos, y ahora es posible que incluso se fomente más. Lo que sucede es que marzo estacionalmente es un mes relativamente bajo, entonces ahí hay que ver cómo se llega a abril y mayo. Y además en marzo vas a tener hay que ver qué sucede en el Congreso con la negociación por el acuerdo con los holdouts, que eso puede hacer un poquito de ruido en tanto y en cuanto por ahí, si bien yo creo De ahí que vienen el tus proyecto prevenciones, claro, sí, está si bien, bien yo claro. creo que el proyecto va a pasar, bueno, tiene que pasar y hay que negociar eso y hay que ver qué sucede en el Congreso. A ver, Y pero vamos eso a hacer le un puede juego de agregar un roles. poco de- Vamos a suponer que hoy tenés el control del Banco Central. Y permitime preguntarte esto. Si tu objetivo es, tal cual declama el Banco Central hoy o el presidente del Banco Central, bajar la inflación, hoy por hoy, ¿podés desentenderte del valor del tipo de cambio local o tenés que mirarlo atentamente porque es una variable de fuerte incidencia sobre los precios? Yo hoy, teniendo en cuenta que la mayoría de los precios locales están seteados con un tipo de cambio en promedio, digamos, 15, 15.50, 14.50, en ese rango, no. Y menos aún teniendo en cuenta que ahora es un mes en donde se va a negociar el acuerdo con los holdouts y estás negociando paritarias
que el dólar suba no es una buena noticia porque puede generar expectativas a que la inflación va a ser mayor de lo que después va a terminar siendo y entonces puede eso complicar la negociación salarial y a eso le tenés que sumar lo que sucede que la cosecha agrícola arranca recién en abril. Entonces tenés un mes particular, va a ser marzo. Entonces en ese contexto sí, trataría de evitar, si bien me parece bárbaro que Argentina finalmente, después de muchos años, vaya a un régimen en donde el tipo de cambio flote, que suba, que baje, que no hay que asustarse si se sube 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos entre una semana y otra. Argentina tiene que ir a bajar la inflación y que el tipo de cambio suba o baje, no hay que asustarse, no hay que tenerle miedo a eso, así es como funciona la enorme mayoría de los países. Argentina no tiene deuda o pasivos en dólares que hagan que si el tipo de cambio se va a 50 centavos respecto a donde me gustaría, a mí me tengo que agarrar la cabeza porque no puedo pagar la deuda en dólares. Ese problema Argentina no lo tiene, entonces se puede, digamos, dar flexibilidad al tipo de cambio y eso lo celebro muy bien, pero en este contexto donde recién está arrancando, donde todavía el tema de los holdouts no se cerró del todo, donde... Recomendaría ser pragmático. Exactamente, y probablemente sostener las tasas de corto de LEVAC altas hasta que se llegue hasta abril, mayo, aumente la cosecha, salga el acuerdo con los holdouts, se cierran las paritarias. Y ahí sí, digamos, se confirme de nuevo la parte del ciclo alcista. Exacto. Vamos a ir a una pausa, pero en el próximo bloque, para no aburrir a los televidentes con la cuestión financiera, vamos a tratar de traducir el impacto que esto tiene en la economía real. ¿Te parece? Perfecto. Acompáñanos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con tus tarjetas de crédito Macro tenés todo lo que querés acá nomás. Conoce más entrando en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Bueno, dejemos de lado la cuestión financiera, que tiene incidencia sobre la vida real y sobre el comportamiento de los agentes económicos, porque la generación de expectativas, la incidencia que tienen los precios. Pero, ¿cómo es la situación de la economía hoy y cuál es tu manejo, digamos, cómo imaginás el año, teniendo en cuenta que la situación, el mundo no se nos cayó encima, pero la situación ha variado en los últimos años, en los últimos meses, básicamente, muy fuerte en el sentido de hoy los dos mercados externos más importantes de Argentina son China, que le acaban de bajar la calificación crediticia y empieza a demostrar que no tiene tanta libertad para manejar su tasa de desaceleración de la economía. Y Brasil, que acaba de confirmarse que tuvo una recesión mayor al 3% en 2015, o sea, es más fuerte de lo que esperábamos. Sí, se espera caída este año también. Y además los saldos exportables están empezando a cruzar la frontera para este lado. O sea, los primeros datos demuestran que muchas importaciones, mucho del saldo exportable que tiene el productor brasileño presiona para este lado. Sí, te diría que el contexto internacional tal vez sea la mayor fuente de incertidumbre que tenga la economía argentina. Porque está claro que no va a ser tan favorable como fue en años anteriores, en donde decididamente traccionó el crecimiento de la economía. Hoy hasta puede jugar en contra y puede hacer más lenta la recuperación. Y ese es un signo de pregunta que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo la situación de Brasil. Ahora bien, respecto a cómo veo la economía, hablando un poquito de lo que fue la salida, digamos, de los controles cambiarios y de la inflación que eso generó, lo que hay que tener en cuenta es que el desafío que tiene el Banco Central es empezar a bajar la inflación, pero en el medio, al mismo tiempo, la economía argentina está cambiando precios relativos en tipo de cambio y en tarifas. Y eso es complejo. Servicio, claro. Va a tomar tiempo bajar la inflación, va a tomar años. Quizás incluso tome más años que los que desearía el gobierno o lo que está diciendo. Tal vez se tome más de 4 años en ir a un dígito. Es algo complejo, no va en contra del crecimiento, no va en contra de la recuperación, pero sí es algo a tener en cuenta. Para empezar, hay que tener un índice de inflación que todavía no se cuenta con un índice de inflación. Rompimos el termómetro y no sabemos cuál tenemos. No sabemos.
Pero lo cierto es que lo que se ve en los datos es que el traspaso de la devaluación a la inflación fue muy bajo. Estamos hablando de un asalto del tipo de cambio de 40% y un traspaso de inflación adicional de 4 puntos. Es un traspaso de 10% apenas, por lo menos en el primer trimestre. Lo que además sobre eso se monta es el ajuste de tarifas que está generando inflación adicional, generó en febrero unos 2 puntos y probablemente veamos más en marzo y en abril. Con lo cual, en tal caso, eso le da un impulso adicional a la inflación. En ese sentido, los datos de esta semana son malos también, no solo porque los datos muestran una inflación que ha pegado un salto y está manteniéndose en esos niveles, sino porque, por ejemplo, el ministro de Energía fue al Parlamento y les dijo a los diputados oficialistas que la recomposición de tarifas en el sector eléctrico no alcanza ni siquiera para cubrir los costos operativos de las empresas. O sea, les dijo, tenemos que ir por más en algún momento. Es que uno de los problemas que tiene el sistema energético además es que con la devaluación, eso además requiere que las tarifas también tengan que subir porque ha subido el tipo de cambio. Es un efecto que hace que aún las tarifas tengan que subir mucho más. Esa es parte de la herencia tal vez de las cuestiones más complicadas de lo que recibió el gobierno. ¿Pero por qué? ¿Por el componente de importación que tiene hoy el sistema? Exactamente, sobre todo el gas natural. Sí. Eso es es la cuestión de la herencia más adversa. La verdad es que opciones en este punto, que también era lo que planteabas al principio, el gobierno no tenía demasiado. Incluso a mí lo que me puede llegar a preocupar, pero entiendo las preocupaciones que tenga el gobierno respecto a la incidencia en la cuestión política o social de estas cuestiones y de estas correcciones, es que se puede estar yendo demasiado lento. Pero también es cierto que tocar estos temas genera sensibilidad. Entonces uno ahí perfectamente puede entender por ahí las dos visiones que en el gobierno están conviviendo, que es una es ser mucho más agresivo en la corrección fiscal y eso involucra las tarifas, o ser más gradualista y usar ahí el endeudamiento para correr eso y hacerlo más en el tiempo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y eso también es un signo de pregunta para el futuro, es cuidado con abusar del endeudamiento en moneda extranjera para financiar gasto corriente, porque esas experiencias no terminaron bien nunca en Argentina. Entonces, desde ese punto de vista hay que tenerlo en cuenta. Es buenísimo volver a los mercados financieros, es buenísimo que el gobierno nacional pueda volver a rolovear los pasivos en moneda extranjera con deuda nueva. Lo hacen todos los países del mundo. Es bueno que las empresas privadas, los gobiernos provinciales puedan acceder al crédito para refinanciar sus pasivos o para generar nuevas inversiones. Pero cuidado con eso. Si tuvieras que pensar en lo macro, digamos, en el marco, digamos, ¿vos pondrías algún tipo de restricción a las provincias, por ejemplo? Porque ahora se sabe que muchas van a salir a emitir. Algunas tienen ingresos de dólares porque son exportadoras petroleras, pero son muy pocas. La mayoría, toda su caja son pesos. Sí. Y sin embargo, se van a alargar todos de cabeza al mercado, aparentemente. Yo creo que eso debería estar muy anunciado y discutido a nivel de Congreso Nacional, ni siquiera a nivel de las legislaturas provinciales, porque, de nuevo, ya tuvimos experiencias de este tipo. En general, la economía argentina ha sido ensayo de un montón de cuestiones y hay que ir a la historia y ver eso y tenerlo en cuenta. Es muy bueno el financiamiento, pero depende para qué se aplique. ¿Y por qué también digo esto? Miremos la situación de Brasil. Brasil entre 2011 y 2014 entraron capitales por 250.000 millones de dólares. Un número enorme. Y la economía creció prácticamente nada. Entonces, si vamos a usar el endeudamiento, el financiamiento de moneda extranjera para no crecer, mejor no lo usemos. Entonces, lo importante es usarlo, aplicarlo en forma inteligente en sectores y de forma tal que permita aumentar productividad, generar más divisas vía exportaciones, generar más ingresos vía comercio exterior, pero hacerlo con mucho cuidado. Y si se hace para amortiguar un ajuste fiscal y financiar gasto corriente, que se anuncie, que se lo diga muy claramente y que se haga con el mayor amplio consenso político la medida que se está tomando y entender qué es lo que estamos haciendo. Si tenés que contarle al televidente cuáles son las proyecciones sobre las que se manejan en la economía y decir, a diciembre el año va a dejar una variación del producto de tanto, en general, del empleo en promedio, la economía argentina, y esos son los salarios reales también, hace prácticamente 4 años, vos lo mostrabas, está estancada. Este año, el primer semestre, probablemente siga así, incluso puede haber una pequeña caída del consumo que se está viendo,
Pero lo que se espera es que a partir del segundo semestre la actividad empiece a mejorar un poco. En parte los salarios van a mejorar porque la inflación debería empezar a bajar porque ya no vas a tener estos efectos de una sola vez de tarifas y de tipo de cambio. Y sobre todo en 2017, sí ahí ya esperaba una recuperación sobre todo de la inversión, pero sobre eso de los salarios y del consumo, a partir de, sobre todo, el mayor dinamismo del comercio exterior y el aumento de las inversiones, y ahí está el rol, digamos, de lo que puede aportar el capital externo privado. O sea, ahí está tu cámara. Tenés que decirle al televidente, desde el punto, para traducirlo a nivel personal y a ver si te entendí bien, cuida tu trabajo, Sí. sé cuidadoso en los gastos, y ten en cuenta que la situación... Lo que no va a viste, mejorar en forma inmediata, pero probablemente el año que viene sí estamos mejor. Y cuando hablas del año que viene mejor, ¿sobre qué previsiones lo haces? Porque recién dijiste, ojo que el Digamos, condicionamiento externo Brasil, empieza a ser importante. Este año sí, justamente. Brasil, este año se espera que vuelva a caer. Y la discusión está si recupera en la segunda mitad de este año o recién el año que viene, o el año que viene apenas está estancado. Y parte de la respuesta que te puedo dar es, también va a depender de qué tan rápido se recupere Brasil eso. Y la verdad que no está del todo claro, pero de cualquier manera, para el año que viene sí hay una recuperación de la actividad, eso es lo que esperamos. Lo que puede influir en Brasil es cuánto, si va a ser 3,5 o 5,5. Y la última, ¿no prevés incidencia del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos sobre el precio de los commodities que Argentina exporta? No, todavía no. No, todavía no. Este año, el año que viene, digamos, me parece que la visión que tenemos es o sea, que la soja... Lo que han bajado, sí, ahí donde están, sí, ustedes, sobre todo la soja, sí. Ya están $320, digamos, y no la vemos cayendo. Ese es un precio de equilibrio, aún si Estados Unidos sube aún la tasa gradualmente. Es lo que se espera un poquito, digamos, no se puede discutir cuándo, pero sí, esa información, digamos, ya está en el precio, es lo que pensamos, que no debería haber ahí correcciones. Sí está el signo de pregunta, como siempre, de China, que la verdad es que nadie sabe demasiado bien. Porque también ahí hay un tema con las estadísticas. También. Nadie sabe cómo confiar, cuáles son las que realmente representan esa situación. Eric, ha sido un gusto gracias, tener Javier. esta charla contigo. A ustedes tenemos una cita para ocuparnos de tus problemas, que son los nuestros, ya sabés, la semana que viene aquí por Metro.